Praise the Lord, prophet of the Lord. Alabado sea el Señor, profeta del Señor. Amen. Praise the Lord, Pastor Joanne. Amén. Alabado sea el Señor, pastora Joan. Praise the Lord, my Now, Lord. Joanne, the Lord has spoken with me this past night. Joan, el Señor ha hablado conmigo esta noche pasada. The Lord, the God of Israel, El Señor, el Dios de Israel, the God of heaven, spoke with me this past night. el Dios del cielo, habló conmigo esta noche pasada. And in that conversation, Y en esa conversación there are two segments of this conversation that the Lord had with me this past night. hay dos segmentos de conversación que el Señor tuvo conmigo esta noche pasada. And this is absolutely incredible because Y esto es absolutamente increíble porque this now seems to be a series of well choreographed esto parece ser una serie de coreografías, set of conversations serie de conversaciones that the Lord, by His higher counsel and wisdom, que el Señor en su sabiduría escondida y su gran consejo has set out and decreed ha decretado by His hidden wisdom that this series of conversations must take place at this hour. en su sabiduría y gran consejo ha decretado que deben ocurrir en esta hora. And in this conversation, Y en esta conversación we see the two conversations that took place vemos las dos conversaciones que ocurrieron on the fourth night and the fifth, and now we are seeing this other conversation also tonight. Estas conversaciones ocurrieron el 4 y 5 de mayo 2013 y también esta noche. And this past night, in the first of the two conversations, En la primera de estas dos conversaciones anoche, the Lord Jehovah, el Señor Jehová, He all of a sudden took me to a place, Él de repente me llevó a un lugar and at that place where He had lifted me up y en ese lugar donde me había levantado above the earth, por encima de la tierra, then He showed me my garment. He asked me to look at my garment. Él me mostró mi vestidura y me pidió que la viera. And when He showed me my garment, I was very surprised and very shocked Y cuando Él me enseñó mi vestimenta, yo estaba muy sorprendido y muy asombrado, because I saw that all my garment and my countenance had been transfigured. porque yo vi que mi vestimenta y mi rostro habían sido transfigurados. Again, my raiment became super glorious. Otra vez mi vestimenta se hizo súper gloriosa, Very, very pure, super glorious. se puso pura y muy súper gloriosa. This past night, when the Lord lifted me up, He lifted me up above the earth, Esta noche pasada, cuando el Señor me levantó por encima de la tierra. and my garment became super glorious. My raiment became super glorious, and when I looked at myself, I realized I had been transfigured. Y mis vestimentas se pusieron súper gloriosas. Y cuando yo me miré, me había dado cuenta que había sido transfigurado. And then, after that conversation, Y después de esa conversación, the Lord then lifted me up el Señor entonces me levantó even higher, hasta más alto. and He lifted me up above into heaven, Y me levantó
hasta el cielo and above the heaven. y por encima del firmamento. And so I looked at heaven from above heaven. Ahora yo estaba viendo el cielo desde arriba. Again, Otra vez, in the second part of this conversation last night, en la segunda parte de esta conversación anoche, the Lord, He lifted me up above heaven, el Señor me levantó por encima del cielo. and I was now looking at heaven from above. Y ahora yo estaba mirando el cielo desde arriba. And then He showed me the mighty, very, very super glorious temple of the Lord in heaven. Entonces Él me enseñó el poderoso y muy super glorioso templo del Señor en el cielo. Again, I was now looking at the temple from above, Nuevamente yo ahora estaba viendo el templo desde arriba, the roof and therein, seeing everything. yo estaba viendo el techo y viendo todo lo que estaba ahí. The Lord now, He showed me the mighty, glorious temple of Jehovah in heaven. El Señor ahora me mostró el poderoso y glorioso templo de Jehová en el cielo. And I saw that the temple was super glorious. I have never seen such glory, such white glory, stunning glory. Y vi que el templo era súper glorioso. La gloria era blanca. Nunca había visto ese tipo de gloria. And then I woke up last night Después de eso me desperté anoche and realized it was about 2:56 a.m. in the morning. y me di cuenta que eran alrededor de las 2:56 de la madrugada. Then again I fell asleep. Y otra vez me volví a dormir. And the Lord again lifted me up above heaven Y otra vez el Señor me levantó por encima del cielo. and showed me for a second time that super glorious house of the Lord in heaven, Y me mostró por segunda vez esa super gloriosa casa del Señor en el cielo, the temple of the Lord Jehovah el templo del Señor Jehová in heaven. en el cielo. After that, then I woke up Después de esto me desperté and realized that Jehovah, the God of heaven, y me di cuenta que Jehová, el Dios de los cielos, the creator of Israel, el creador de Israel, the God of Israel, el Dios de Israel, the God of all the universe, el Dios de todo el universo, I realized He had spoken in a very, very mighty way me di cuenta que Él había hablado en una forma muy poderosa. spoken with number one, the church, Que había hablado primeramente con la iglesia, spoken with number two, Israel, en segundo lugar había hablado con Israel spoken with number three, the nations of the earth. y de tercero que había hablado con las naciones de la tierra. And so today I would like to walk you very, very carefully into this conversation Por eso hoy quiero guiarles muy cuidadosamente en esta conversación that you may be able to understand the message that the Lord Jehovah is conveying, is relaying, and transmitting to the nations of the earth. para que puedan entender el mensaje que Jehová está transmitiendo, comunicando, pasando a las naciones de la tierra. Number one, Número 1. we are all quite aware
of the time in the Bible when the Lord Jehovah, he did a very similar act when he raised his servant Moses, the man of God. Nosotros estamos conscientes del tiempo en la Biblia cuando el Señor Jehová hizo algo muy similar cuando levantó a su siervo Moisés, el hombre de Dios. And then he privileged Moses in this same cadre of privilege and honor. Entonces privilegió a Moisés en esta misma manera de privilegio y honor, For Moses to see his glorious temple in heaven. para que Moisés viera su templo glorioso en el cielo. And at that time, after the Lord had already allowed Moses to see, En ese tiempo, después de que Dios ya había permitido que Moisés pudiera ver what his glorious mighty temple of the Lord Jehovah looked like in heaven, cómo era el poderoso y glorioso templo del Señor Jehová en el cielo, then the Lord, entonces el Señor, he commanded Moses at that point in time entonces en ese tiempo, Él mandó a Moisés that let it be dawned on Moses that it may be bestowed on him the authority and the responsibility thereof, para que se le diera la autoridad a Moisés, that Moses may build unto the Lord para que Moisés le construyera al Señor a temple of similar stature, un templo de estatura similar, a temple of same caliber un templo del mismo calibre and exaltation y exaltación and loftiness even unto the earth. y de grandeza hasta en la tierra. And so he charged Moses with this responsibility, Entonces Dios le encargó a Moisés esta responsabilidad, saying, look, build for me one there like this one I have shown you up here. diciendo, mira, constrúyeme a mí una allá, igual a este que yo te enseñe aquí. And in that tremendous dialogue with Moses, Y en ese tremendo diálogo con Moisés, we see that the enormity of the purpose of the visitation vemos el enorme propósito de la visitación consumed Moses. que consumió a Moisés. And Moses was able, in the fidelity of his transmittance, to relay this faithfully to Israel. En la fidelidad de la transmisión, Moisés logró relatar el mensaje al pueblo de Israel fielmente. And the Lord positioned by his Spirit the necessary instruments, the people that he had endowed with the wisdom thereof necessary to be able to execute this plan. Entonces, por su espíritu, el Señor puso en posición los instrumentos necesarios y las personas que Él había dotado con la sabiduría y habilidad necesaria para ejecutar este plan. In the construction of the temple of the Lord, a copy of that temple on the earth. Para ejecutar el plan de la construcción del templo del Señor, una copia del templo en la tierra. And we see that the underlying, the underpinnings, the undercurrent of this conversation Y vemos que el trasfondo de esta conversación with Moses at that time con Moisés en ese tiempo is that it may dawn on Moses
the understanding, even the deeper understanding and greater wisdom thereof released from the upper chambers of God. Era para que Moisés pudiera caer en cuenta del entendimiento más profundo y sabiduría mayor que procedían de las cámaras superiores de Dios. That Moses may well perceive that the purpose of building this temple is driven by another factor. What I say, the undercurrent of this is that Jehovah was longing to come and dwell among his people. Que Moisés pudiera bien percibir que el objetivo de construir este templo es dado por otro factor, que Jehová anhelaba venir y vivir en medio de su pueblo. That the prophetic time has now arrived, the punctuation within the prophetic timeline, Que la línea profética ya había venido, that at this point now, Jehovah had deemed it right que Jehová lo había considerado correcto en este tiempo, that he would now need to come and dwell among his people. que ahora él necesitaba venir y habitar en medio de su pueblo, Thereby pronouncing them his people, as his people. y ahora iba a pronunciar sobre ellos que ellos eran su pueblo, Decreeing that pronouncement upon their identity, decretando ese pronunciamiento sobre su identidad, that these shall be my people now. que estos serán mi pueblo ahora, And then they too would now be the people of the Lord, would be his people. que ellos ahora serían la gente de Dios, que serían su pueblo. This was the purpose for which the Lord showed Moses Este fue el propósito porque Dios le enseñó a Moisés the super glorious, the most glorious temple of the Lord in heaven, el más glorioso templo de Dios en el cielo, and commanded Moses, charging him with responsibility y lo mandó con la responsabilidad of constructing one, a similar, a copy, exact copy, a mirror image of the same on the earth. que le construyeron una copia exacta, una imagen exacta de lo que vio en el cielo. And that's why we see that upon the completion of this project, Por eso vemos que cuando se completó este proyecto, the glory of the Lord then appeared on that day in the wilderness. la gloria del Señor apareció en el desierto ese día. And we see the same happening when Solomon is charged with this responsibility Vemos lo mismo que ocurre cuando Salomón es encargado con esta misma responsabilidad. upon the arrival of the house of Jacob, the children of Israel, into the promised land. A la llegada de la casa de Jacob, los hijos de Israel, a la tierra prometida. And in the arrival in the promised land, David is not given the opportunity Y cuando llegan a la tierra prometida, a David no se da la oportunidad, but he is told that the Messiah comes and reigns in his throne. pero sí se le dice a David que el Mesías viene y reina en su trono. However, Solomon, that is charged with the responsibility of building the temple of the Lord, Sin embargo, a Salomón se le da la responsabilidad de construir el templo del Señor. on the Temple Mount. It made the mountain change name. That mountain hence became the Temple Mount. En esa montaña que ahora se llama el Templo Mount. And upon the completion of the building of the temple on the Temple Mount, on Mount Moriah, Y cuando se terminó la construcción en el Templo Mount, en el monte de Moría, in Jerusalem, en Jerusalén, then we see that on that day, the glory of the Lord descended from heaven, heaven opened, and the glory descended and consumed the entire temple, even the inner chambers of the house of the Lord.
Entonces vemos que en ese día la gloria del Señor descendió del cielo. Entonces vino la gloria de Dios y consumió el templo, incluyendo la cámara interior de la casa del Señor. And that's why I want to bring this to your attention, Y por eso yo quiero llamarle la atención a esto. that based on the biblical engravement, biblical inscription on this conversation, regarding this conversation, Basada en la inscripción bíblica de esta conversación, when now the Lord again yesterday in the night, cuando otra vez el Señor anoche He took me, and this time around made my raiment very super glorious, right in the skies above the earth, Él me llevó anoche otra vez y me hizo mi vestimenta muy súper glorioso, justo encima del cielo sobre la tierra. and you must understand the positioning. Everything is well choreographed by the Lord, well orchestrated for a purpose. Usted debe entender la posición, que todo está bien coreografiado, muy bien orquestado por el Señor para un propósito. Lifting my raiment, lifting me above the earth, and when I reach between the earth and the heaven, my raiment becomes transfigured, glorious, super glorious. Él me elevó sobre la tierra. Cuando llegué entre el cielo y la tierra, vi mi vestidura que fue transfigurado, fue gloriosa, súper gloriosa. And then I became transfigured too. Entonces yo también fui transfigurado. And the next step, the next segment of this conversation, Y el siguiente segmento de esta conversación, now he lifts me into heaven and then above heaven, so I could look at the heaven from above. es que ahora Él me elevó al cielo y sobre el cielo para que yo pudiera verlo desde arriba. And then he shows me from above now, he shows me the glorious house of the Lord in heaven, the temple of the Lord God Almighty, the God Father, the temple of the Godhead in heaven. And it's super glorious. Él me enseña desde arriba la gloriosa casa del Señor en el cielo, el templo del Señor, del Padre, Dios Todopoderoso, de la deidad en el cielo, y es súper glorioso. So the first information, the first message Entonces la primera información o el primer mensaje that Jehovah is relaying to the nations out of this visitation que Jehová le está comunicando a las naciones en esta visitación is that behold, the time has now come. es lo siguiente, que he aquí el momento ha llegado For the church of Christ para que la iglesia de Cristo and the peoples of the earth y los pueblos de la tierra to build unto the Lord a temple, para que le construyan al Señor un templo, a similar copy, a copy of the exactness una copia exacta, with all the exacting features una copia con todas las características on the earth. en la tierra. Meaning the Lord is saying, Quiere decir que el Señor está diciendo, behold, the hour has come for open heaven, está diciendo, he aquí que el momento ha llegado para los cielos abiertos, for me to now come down and dwell among his people, my people. para que Él ahora venga y viva en medio de su pueblo, And that he is coming to dwell among his people on the earth at this hour, Él viene a morar entre su pueblo en la tierra a esta hora. has no other purpose No tiene otro propósito, except to prepare a people unto the Lord, to prepare the church
in her glorious raiment for the coming of the Messiah. sino preparar a su pueblo para el Señor, preparar a la iglesia en su gloriosa vestidura para la venida del Mesías. That is the first message. Ese es el primer mensaje. That look, I am now willing to come. I am ready to come. Behold, the hour has come. The prophetic dispensation has now run. Está diciendo, miren, yo estoy dispuesto a venir, estoy listo. He aquí, la hora ya llegó, la dispensación profética está aquí. For me to come and dwell among you, my people, on the earth. La dispensación profética está aquí, para yo llegar y morar entre mi pueblo en la tierra. And since this is coming at this time, then he say, build for me a similar temple of exactness. Él dice en esta hora, constrúyeme para mí un templo similar de exactitud en la tierra. An exact copy. Una copia exacta. As I have shown you in the heaven up here on the earth, that I may find a dwelling, a habitation. Una copia exacta como te he enseñado en el cielo, para que yo pueda encontrar una vivienda. And if I come, because of the nature of the dispensation, the season that the church has entered into, then I can only come with one purpose, and that purpose is to purify the bride of Christ. Y si yo vengo debido a la dispensación en la que estamos, debido a la temporada que la iglesia ha entrado, solo vendría con un propósito de purificar a la novia de Cristo. In the decree of the dispensation of open heaven, latter glory, latter flow, latter anointing. En el decreto de la dispensación de los cielos abiertos, la gloria postrera, la unción postrera, la autoridad postrera. Latter authority, that now the bride of Christ may prepare as an overcomer and prepare righteously Para que ahora la novia de Cristo se prepare como vencedora y que se prepare en la justicia and in holiness for the glorious coming of the Messiah. y en la santidad para la gloriosa venida del Mesías. And that is the rapture of the church. Y ese es el rapto de la iglesia, The Lord coming for the bride. cuando el Señor viene por la novia. We see the most recent conversation 2 days ago. Vemos la reciente conversación hace 2 días. Relentlessly, one day after the other, he showed me the glory coming and touching down. It was stunning, the most super glory I have ever seen. Impecablemente, un día tras otro, Él me mostró la gloria bajando. Fue impresionante, la gloria más gloriosa que yo jamás he visto. The Lord has indeed spoken with me over the years En efecto, el Señor ha hablado conmigo durante los años and revealed His glory to me in these conversations over the years, relentlessly, continuously, consistently, perpetually, perennially now, about the coming of the Messiah. En conversaciones me ha revelado su gloria impecablemente, continuamente, consistentemente, eficazmente y sobre la venida del Mesías. But we see that the glory that is now presenting at this time, that is adorning at this time, is super glory. It's a glory that is highly lofty and supersedes, surpasses all the other glory before. Pero vemos que la gloria que Él está presentando en esta hora es una gloria gloriosa, muy elevada y sobrepasa toda la gloria vista anteriormente. And then the glory touches down and we saw the funnel, the tornado that leaps from the earth, and then the rapture takes place.
Vi la gloria aterrizar y el embudo, el tornado que se eleva de la tierra y entonces el rapto ocurre. 2 days ago. Hace 2 días. And we saw after that again, he comes back and relentlessly shows me again the glory coming from heaven, touching on the earth, opening the wombs, the womb of the earth, opening the tomb. Después de eso vimos que volvió otra vez y me mostró la gloria bajando del cielo, tocando la tierra y abriendo las tumbas, resucitando a los muertos. Resurrecting the dead, resucitando a los muertos, and glorifying, transfiguring, glorificando y transfigurando, translating the living, trasladando a los vivos. and that glory we see is super glorious, and it is like a historic building, one after the other, one tornado on top of the other, and connecting all the way into the kingdom of God Almighty in heaven, and the rapture takes place. Esa gloria súper gloriosa que parece edificios de muchos pisos, un tornado encima del otro, conectando todo el camino hacia el reino de Dios Todopoderoso en el cielo, y el rapto ocurre. And now today in this same unrelentingness, también hoy en este mensaje impecable, we see that now he has lifted me above heaven and now showed me the glorious temple. But before he lifts me into heaven, he lifts me above the earth. Vemos ahora que Él me ha elevado sobre el cielo y me ha enseñado el templo glorioso, pero antes de elevarme al cielo, me eleva sobre la tierra. And above the earth, my raiment becomes transfigured. Y sobre la tierra, mi vestidura se transfigura. Totally glorious. And I realized I had been transfigured, translated. Totalmente gloriosa. Entonces me doy cuenta de que he sido transfigurado, trasladado. And then he shows me the glorious temple. Entonces me enseña el glorioso templo. So you can see that the first message the Lord is transmitting to the nation Entonces pueden ver que el primer mensaje que el Señor le está comunicando a las naciones es que miren, is that look, the hour has come for open heaven, for this major visitation, for preparation of the raiment for the rapture of the church. la hora ha llegado para el cielo abierto, para la preparación de la vestidura para el rapto de la iglesia. The raiment, the super glorious raiment, whose glory supersedes the time before. El vestuario super glorioso de gloria que sobrepasa la gloria anterior. The raiment for the mighty, most anticipated wedding of the Messiah, the wedding of the Lamb of God. El vestuario para la más poderosa, más anticipada boda del Mesías, la boda del Cordero de Dios. However, I want to move to the second message, the second level. Sin embargo, quiero seguir al segundo mensaje, al segundo nivel. We see very clearly in the book of Revelation Vemos claramente en el libro de Apocalipsis that the Lord in this night has spoken a double prophecy. que esta noche el Señor ha hablado una doble profecía. By the same breath, he has spoken, he has foretold about two major dispensations, two major undertakings, events. Por el mismo aliento ha anunciado 2 dispensaciones o eventos principales. In the book of Revelation, chapter 11, En el libro de Apocalipsis capítulo 11 there are major events that accrue even unto the earth. hay grandes eventos que se acumulan incluso en la tierra. And these events are directly related with the time of the end, the age of the end. Y estos eventos estrechamente relacionados con el tiempo del fin, el fin de la edad, el fin del tiempo, The end of the days, el fin de los tiempos, the end of time. el fin del tiempo. And we see that when the rapture of the church takes place,
Y vemos que cuando ocurra el rapto de la iglesia, then thereafter a series of events begin to roll out empiezan a ocurrir una serie de eventos upon the face of the earth. sobre la faz de la tierra. And all these events have serious repercussions Y todos estos eventos tienen repercusiones serias unto the dispensation that is oncoming, the coming of the glorious kingdom of God. sobre la dispensación que está por llegar, el reino glorioso de Dios. The rapture of the church takes place. El rapto de la iglesia ocurre, The glorious raiments are prepared. las gloriosas vestimentas son preparadas, The rapture takes place. el rapto ocurre And the church of Christ enters into the glorious, super glorious kingdom. The dispensation of the kingdom of God in heaven. la iglesia de Cristo entra al super glorioso reino, la dispensación del reino de Dios en el cielo. However, in the book of Revelation chapter 11, Sin embargo, en el libro de Apocalipsis capítulo 11, verse 15, versículo 15, coming, emanating out of this message of the temple, this mighty vision of last night, ¿qué es lo que enema o sale del mensaje de esta visión tan poderosa de anoche? when the Lord lifted me above heaven Cuando el Señor me levantó sobre el cielo and now showed me the temple of the Lord in heaven, including the roof. I could see from the roof down into the temple. y me mostró el templo del Señor en el cielo, incluyendo el techo. Yo podía mirar hacia abajo desde el techo. What is the message? ¿Cuál es el mensaje? Now I am reading from the book of Revelation chapter 11 verse 15. Ahora voy a leer en Apocalipsis capítulo 11 versículo 15. Again, Revelation 11 verse 15. Otra vez Apocalipsis 11, 15. And this is what he says. Y esto es lo que dice. From verse 15, Desde el versículo 15. this is what the Lord says. Esto es lo que dice el Señor. He says, Dice, and the seventh angel sounded, meaning the trumpet, el séptimo ángel tocó la trompeta. and there were great voices in heaven saying, the kingdoms of this world have become the kingdoms of our Lord and of his Christ the Messiah, and he shall reign forever and ever. Y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. And in Amplified he says, the seventh angel then blew his trumpet, and there were mighty voices in heaven shouting, the dominion, the kingdom, the sovereignty, the rule of the world has now come into the possession and become the kingdom of our Lord and of his Christ the Messiah. And he shall reign forever and ever, for eternities of the eternities. En la versión amplificado dice, el séptimo ángel tocó entonces su trompeta y hubo voces poderosas en el cielo gritando, el reino, la soberanía, el reinado, el dominio del mundo ahora ha entrado en la posesión y será reino de nuestro Señor y de su Cristo el Mesías, y Él reinará por los siglos de la eternidad de eternidades. Verse 16 he says, and the 24 elders which sat before God on their seats fell upon their faces and worshipped
In Amplified he says, then the 24 elders of the heavenly Sanhedrin, who sit on their thrones before God, prostrated themselves before him and worshipped. Verso 16 dice, los 24 ancianos que estaban sentados en sus tronos delante de Dios, se postraron rostro en tierra y adoraron a Dios. La versión amplificada dice, entonces los 24 ancianos del Sanedrín celestial que están sentados en sus tronos delante de Dios, se postraron delante de él y lo adoraron. So this is very powerful. Entonces esto es muy poderoso. I am coming to the significance of the glorious temple that the Lord has shown me in this mighty vision last night. Entonces voy a llegar al significado del templo glorioso que el Señor me enseñó en la visión anoche. What is the second message to the church? The first one we have seen that he is saying, build for me a similar copy. I want to come. Time has arrived. I must come and dwell among my people. ¿Cuál es el segundo mensaje a la iglesia? El primero dice, construye para mí una copia similar. Yo quiero venir. El tiempo llegó. Tengo que morar entre mi pueblo. And because we are in such a time as this of preparedness, that dwelling can only translate into the preparation of the super glorious transfigured raiment that I had this night, even above the earth, as the Lord was taking me into heaven. Porque estamos en un tiempo de preparación. Esa morada solo puede significar la preparación de la super gloriosa vestidura transfigurada que obtuve al ser elevado al cielo, elevado por el Señor al cielo. And that is the trajectory, the spiritual path that the raptured church will follow. Y esa es la trayectoria, el camino espiritual que la iglesia raptada seguirá. The Lord is now putting into practice the mechanism, how the rapture of the church will take place. This is the undertone in this conversation. El Señor está poniendo en práctica el mecanismo de cómo el rapto de la iglesia va a ocurrir. Este es el trasfondo de esta conversación. The underpinnings of this mighty discourse. And I said, it is the preparing. The visitation is here, and the preparedness, the anointing, the flow is here, the latter rain is here, the latter glory has befallen, behold. El trasfondo de esta conversación, de este poderoso discurso, es la preparación, la visitación está aquí, la unción está aquí, la lluvia postrera está aquí, la gloria postrera que ha ocurrido está aquí. And it's all for preparedness, for the going, for the taking away, for the gathering, for the lifting off of the church, the bride of Christ. También es preparación para la partida, para irnos, para ser recogidos, para ser llevados, para el levantamiento y despliegue de la iglesia, la novia de Cristo. Holy church, righteous church, church without a blemish, without a stain, without a wrinkle, a mature bride, in one accord, perfect bride. Una iglesia justa, una iglesia santa, una iglesia sin mancha, sin imperfección y sin arruga, una novia madura, en un acuerdo, una novia perfecta. But in observing the requirements of this visitation, Pero observando los requisitos de esta visitación, the must needs of this visitation, we see that there is a second message. podemos ver que hay un segundo mensaje. And that message propels the nations into the dispensation post-rapture.
Y ese mensaje empuja a las naciones a la dispensación después del rapto. And so we see Entonces vemos that in this conversation, que en esta conversación the Lord is saying that when the seventh angel blows the last trumpet, que cuando el séptimo ángel suene la última trompeta, upon the breaking of the seventh seal, tras la ruptura del séptimo sello, on the scroll of God, en el rollo de Dios, then we begin to understand, entonces percibimos, empezamos a entender we transduce the message of this temple visitation, el mensaje de la visitación del templo, temple vision last night. de la visión de anoche. And we see that when the angel blows the last trumpet of the seven, Vemos que cuando el ángel suene la última trompeta de las 7, that trumpet brings in the seventh bowl of judgment. esa trompeta trae las 7 copas de juicio That will consume in the last 3.5 years. Remember, after the rapture, que van a consumir en los últimos 3 años y medio. Recuerden que después del rapto we have the 3.5 years when there will be a very serious contestation between the forces of righteousness and the forces of evil. habrán 3 años y medio de una gran y seria contestación entre las fuerzas de la justicia y las fuerzas del mal. But at the end of the first season of the 3.5 years, Pero al final de la primera temporada de los 3 años y medio, then ushers in the next season of the 3.5 years, the last 3.5 years. entonces marca el comienzo de la próxima temporada de los últimos 3 años y medio, In order to conform to the 7 years post-rapture after which the Messiah comes. That is the journey I am walking with you today, that you may deeper understand the message the Lord has spoken this night on the glorious temple in heaven. con el fin de cumplir con los 7 años posterior al rapto, después de lo cual el Mesías viene. Este es el camino por el cual los estoy llevando para que puedan entender con más profundidad el mensaje del glorioso templo en el cielo que el Señor ha dado esta noche. And I said it transcends beyond even the preparedness of this hour, even the rapture that's about to happen, and then it propels the nations into the post-rapture, and hence the ushering of the dispensation of the kingdom of God take hold. Dije que transciende hasta la preparación de esta hora y va más allá del rapto que está por ocurrir. Nos lleva al punto que propale a las naciones al tiempo después del rapto y por lo tanto el advenimiento de la dispensación del reino de Dios. And you see very clearly, precious people, Y pueden ver claramente, precioso pueblo, that trumpet of the seven brings in the vial of judgment that will occur in the last 3.5 years after the heavy contestation of the first 3.5 years post-rapture. que esa trompeta de las 7 trae los viales de juicio que ocurrirá después de los primeros 3 años y medio de lucha, después del rapto. After the bride has been taken, during this time, the bride of Christ is in heaven already, and she's already enjoying the wedding feast of the Lamb. Después que la novia haya sido llevada, durante ese tiempo la novia de Cristo ya está en el cielo y está disfrutando la fiesta de boda del Cordero. The wedding supper of the Lamb, the fellowship with the Messiah
and His God, our Father. La cena de la boda del Cordero, la comunión con el Mesías y su Dios, nuestro Padre. We see that the Lord has indeed spoken very major. Podemos ver que el Señor ha hablado grandemente. And we see very clearly further on that there will be the last judgment, this particular one I'm talking about, when now finally the seventh trumpet blows. Of course, after the breaking of the seventh seal, it becomes the last judgment. También está claro que ocurrirán los últimos juicios, este en particular que estoy mencionando cuando la séptima trompeta suene después de la ruptura del séptimo sello y se convierte en el último juicio. And this is the judgment that cleanses the earth. The purpose is to clean up the earth in preparedness for the coming of the Lord Jesus. Este es el juicio que limpia la tierra. El propósito es para limpiar la tierra en preparación para la venida del Señor Jesús, Who will actually now come and set up his throne on the earth. que actualmente ahora vendrá a establecer su trono en la tierra, Set up his kingdom on the earth. a establecer su reino en la tierra. It is also the last word, one of the last curses that comes upon mankind. Hallelujah. Es también una de las últimas maldiciones que viene sobre la humanidad. Aleluya. And he says that when this trumpet is blown, then the kingdom of heaven, all the world, the kingdoms of the world are given unto the kingdom of the Lord. This is the preparedness, the preparation that dismantles evil to prepare the earth, because the church is already with Christ in heaven and they are preparing to come to Jerusalem. Y él dice que cuando esta trompeta suene, los reinos del mundo son dados al reino del Señor. Esta es la preparación que desmantela el mal para preparar la tierra. La iglesia ya está con Cristo en el cielo y se preparan para ir a Jerusalén. This was indeed a profound conversation this night. En efecto, esta fue una profunda conversación esta noche. He spoke to the church Él le habló a la iglesia that at that time the Lord Jesus will take the kingdom of heaven unto the earth. Le habló a la iglesia que en ese tiempo el Señor Jesús llevará el reino de los cielos a la tierra. But first there is the rewarding of the saints in heaven at the wedding feast of the Lamb. Pero primero está la recompensa de los santos en el cielo durante la fiesta de bodas del Cordero. And the earth must be cleansed, cleaned out of evildoers, the enemies of God. We know that that comes when the deception has already taken place. I told you there has been a 3.5 years, the first season of serious contestation to defy the forces of evil, to fight them that are coming to delude and to lie, deceive men, and people deceived. La tierra tiene que ser limpiada de todo malhechor, de los enemigos de Dios. Sabemos que esto sucede cuando la gran decepción ya ha tenido lugar. Ya les expliqué que primero se pasa el periodo de los primeros 3 años y medio con contestación seria para desafiar las fuerzas del mal y la gente son engañadas. So in this conversation, you see that the authority to rule the earth that the Lord is talking about was already given to Christ. Entonces vemos en esta conversación que la autoridad que el Señor está hablando ya se le ha otorgado a Jesús para reinar en la tierra. We saw on the cross at Calvary that he defeated evil, Vimos que Él venció el mal en la cruz del Calvario and he got the authority even in Revelation chapter 6. y que recibió la autoridad. Podemos ver en el libro de Apocalipsis capítulo 6, Where there was nobody to break
the seals of the scroll, then all of a sudden they said, the Christ, but the Lion of the tribe of Judah, the root of David, has already triumphed on the cross. So he is more than capable to break the seals of the scroll and usher the nations and the church into this wonderful unfolding dispensation of the coming of the kingdom of God. Donde nadie podía romper los sellos del rollo, y de repente dijeron: el Cristo, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ya ha triunfado en la cruz y es más que capaz de romper los sellos y de marcar el comienzo de las naciones y de la iglesia en esta maravillosa dispensación de la venida del reino de Dios. Hallelujah. Aleluya. I am reading Revelation chapter 11, verse 18, to advance you further as I unfold to you what is the deeper revelation on the vision that the Lord spoke with me this night. Voy a leer Apocalipsis 11:18 para avanzar más, mientras desarrollo lo que es la revelación más profunda de la visión en que el Señor habló a mí esta noche. In which he lifted me up above the earth, En donde me levantó por encima de la tierra, made my raiment totally transfigured, super glorious, hizo mi vestidura súper gloriosa, and then he lifted me into heaven in a simulation of the trajectory, the path, the spiritual path that the bride of Christ would follow. And when I entered heaven, then he lifted me above heaven and he showed me the super glorious, mighty temple of the Lord in heaven. y me levantó al cielo en una simulación de la trayectoria espiritual que la novia de Cristo seguirá. Cuando entré al cielo, me mostró el súper glorioso, poderoso templo del Señor en el cielo. I am now rolling you into the second message. Ahora los estoy llevando al segundo mensaje. The first one I said, the visitation and the glorious preparation of the raiment. El primero que dije fue la visita y la gloriosa preparación de la vestimenta And then for rapture, for the wedding of the Lamb. para el rapto, para las bodas del Cordero. But the second message here in this conversation, Pero el segundo mensaje en esta conversación, you see now, it transcends beyond this dispensation. podemos ver que trasciende más allá de esta dispensación. And that's why I'm walking you from Revelation 11, verse 15, stepwise, baby steps, step by step, that you may see the unfolding and then the deeper message from the temple in this vision. Por eso los estoy llevando paso a paso desde Apocalipsis 11:15 para que puedan ver el desarrollo y después el mensaje más profundo sobre el templo en esta visión. And he says here, Revelation chapter 11, verse 18, he says, Y dice aquí en Apocalipsis 11:18, and the nations were angered, and thy wrath is come, and the time of the dead, that they should be judged, and that thou shouldest give reward unto thy servants the prophets. Again, and it says, that thou shouldest give reward unto thy servants the prophets, and to the saints, and them that fear thy name, small and great, and shouldest destroy them which destroy the earth. Apocalipsis 11:18. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos, y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. And Amplified says, Y la versión amplificada dice, verse 18 it says,
And the heathen, the nations raged, but your wrath, retribution, indignation, came the time when the dead will be judged. Again, I repeat, amplified. He says, verse 18, Revelation chapter 11. He says, the heathen, the nations, raged. But your wrath, retribution, indignation, came the time when the dead will be judged, and your servants, the prophets, and the saints rewarded. And those who fear your name, both low and high, and small and great. And the time for destroying the corruptors of the earth. En la versión amplificada, Apocalipsis 11:18 dice: y los gentiles, las naciones, estaban con rabia, pero tu ira, castigo, indignación llegó, el momento en que los muertos serán juzgados, y tus siervos, los profetas, y los santos recompensados, y los que veneran, temen su nombre, alto y bajo, pequeños y grandes, y el tiempo para destruir los corruptores de la tierra. Precious people. Pueblo precioso. Why is he saying that the nations are angry? They will become angry in that hour. ¿Por qué está diciendo que las naciones se pondrán enojadas o furiosas en esa hora? And I'm talking about the blowing of the seventh trumpet after the breaking of the seventh seal. Y yo me refiero al tiempo cuando se toque la séptima trompeta después de que se rompa el séptimo sello. The seventh seal is broken, and then now the trumpet blows. Those events happen at the same time. El sello se rompe y entonces la trompeta suena. Estos eventos pasan al mismo tiempo. The seventh trumpet, and then the seventh bowl, the bowl of judgment now is unleashed, poured out unto the nation. La séptima trompeta, entonces las 7 copas de juicio son derramadas sobre las naciones. And I'm walking you to the meaning of this temple, the message therein. Los estoy llevando al significado del templo, el mensaje contenido dentro de él. Why is he saying the nations are enraged? ¿Y por qué dice que las naciones se airaron? Because you see, Porque, como pueden ver, at that time, even Isaiah the prophet, hasta el profeta Isaías, Jeremiah the prophet, el profeta Jeremías, they already proclaim about the counterfeitness of the nations. ellos ya habían proclamado sobre la falsedad de las naciones. How evil, everybody knows today that the nations have subscribed to a higher level of evil. Todos sabemos que hoy las naciones se han suscrito a un nivel más alto del mal. And they have become a confederacy, a coalition. They have built alliances with the forces of this world. Se han convertido en una confederación, una coalición. Ellos han construido alianzas con las fuerzas de este mundo. And that's why any events that begin to unfold out, to roll out, the dispensation of the kingdom of God on the earth must be resisted. That's why you see he says they're enraged, they're angry, the heathen. Es por eso que cualquier evento que empieza a desplegar o abrir la dispensación del reino de Dios debe ser resistido por los impíos del mundo. However, to best understand this, Sin embargo, para comprender esto mejor, I want us to read the book of Psalm chapter 2. quiero que leamos el libro de Salmos capítulo 2. What I'm giving you today is absolutely very deep.
Lo que les estoy exponiendo hoy aquí es demasiado profundo. I have kept it until this conversation took place this night. Lo he guardado hasta ahora que ocurrió esta conversación en la visión de anoche. Then this now I realized becomes the hour to mature the church. Ahora me doy cuenta que es la hora para madurar a la iglesia. To give you this truth, to understand this deeper, the book of Psalm 2. Para comprender esto más profundo, vamos a leer el libro de Salmos 2. To build up on Revelation 11 verse 18. Para construir sobre Apocalipsis 11:18 y dice, And he says, the book of Psalms, chapter 2, he says, why do the heathen rage and the people imagine a vain thing? He says here very clearly in verse 2 of Psalm chapter 2, the kings of the earth set themselves and the rulers take counsel together, confederacy of course, against the Lord and against his anointed. Salmos 2, versículo 1 y 2. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, Saying, verse 3, let us break their bands asunder and cast away their cords from us, meaning have no covenant with the anointed of the Lord. Break the link, that's what he's talking about. Verse 4 he says, versículo 3. Rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. he that sitteth in the heavens shall laugh. The Lord shall have them in derision. Versículo 4. El que mora en los cielos se riera, el Señor se burlará de ellos. Verse 5, then shall he speak unto them in his wrath, and vex them in his sore displeasure. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Verse 6, yet have I set my king upon my holy hill of Zion. Versículo 6. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. That is now the coming of the kingdom. Eso ahora habla de la venida del reino. And he's talking about the vexing of them, the derision that he shall vex them in his displeasure. Ahora habla que los va a afligir en su desagrado. And he says now, Y ahora dice, verse 6, yet have I set my king upon my holy hill of Zion. versículo 6. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Verse 7, Versículo 7. I will declare the decree. The Lord hath said unto me, thou art my son. This day I begotten thee. Versículo 7. Yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Verse 8, ask of me, and I shall give thee the heathen for thine inheritance, the nations, it says. The heathen for thine inheritance, and the outermost parts of the earth for thy possession. Versículo 8. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Verse 9 it says, Versículo 9 dice, thou shalt break them with the rod of iron. versículo 9.
los quebrantarás con vara de hierro. So he's saying that the king that he's bringing Entonces está diciendo que el rey que él está trayendo to reign over this earth, to establish the reign of God over this earth, el rey que está trayendo para establecer el reino de Dios sobre la tierra. and that king we know is the Messiah. Y ese rey sabemos que es el Mesías. He will come with an iron scepter. That's what he's saying here. Dice que él vendrá con vara de hierro. And that's why in Psalm chapter 2, he's now expounding. Por eso el Salmos 2 lo está expandiendo. The book of Psalms 2 is now opening up that you may understand the conversation that the Lord had with me this night. Para que puedan entender la conversación que el Señor tuvo conmigo esta noche. To relate to you, Para comunicarles a ustedes and how that conversation cómo esa conversación, propels our thinking, our notion cómo nos ayuda a entender beyond this dispensation más adelante de esta dispensación, into the next dispensation para la próxima dispensación, of the coming of the glorious rule of el glorioso reinado de Dios God unto the face of the earth. hacia las cosas de la tierra. And he's saying, Y está diciendo, I will declare, verse 7, the decree. The Lord hath said unto me, Thou art my son. This day I begotten thee. versículo 7, yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Verse 8, Ask of me, and I shall give thee the heathen for thine inheritance, and the outermost parts of the earth for thy possession. Versículo 8, pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Verse 9, Thou shalt break them with a rod of iron, meaning iron scepter that you see in Revelation. He shall rule with an iron scepter. Thou shalt break them with the rod of iron. Thou shalt dash them in pieces like a potter's vessel. Meaning you shall crush them, and they shall shatter in pieces the kings of this world, the kingdoms of this world. Versículo 9, los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero, los desmenuzarás. Él reinará con un cetro de hierro que vemos en Apocalipsis y destruirá los reinos de este mundo. Verse 10, it says, Be wise now, therefore, all ye kings of the earth, of course. He instructed, ye judges of the earth, Versículo 10. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. serve the Lord with fear, and rejoice with trembling. Versículo 11. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Verse 12 it says, Kiss the Son, lest he be angry, and ye perish from the way when his wrath is kindled but a little. Blessed are all they that put their trust in him. Versículo 12. Honrad al Hijo, para que no se enoje, y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. So you see very clearly why the nations are angry when this kingdom of God will be established. Pueden ver claramente por qué las naciones de este mundo estarán con rabia cuando este reino de Dios sea establecido. And I'm talking about this conversation last night, and I began with the breaking of the seventh seal and the opening up of the bowl, the seventh bowl of judgment on the face of the earth. Me refiero a la conversación de anoche que empecé con la ruptura del séptimo sello y la apertura de las 7 copas de juicio
sobre la faz de la tierra, that you may understand the message the Lord spoke, para que puedan entender el mensaje que habló el Señor, that the church may be mature today. para que la iglesia pueda madurar hoy. He says that the word of this hour is indeed about to endure, just about to endure the seventh bowl of judgment of the wrath of God. Él dice que en esta hora el mundo está a punto de soportar las 7 copas del juicio de la ira de Dios. He says that when that wrath of God will be happening, the dead in Christ, they are to be judged in heaven. Él dice que cuando esa ira de Dios esté sucediendo, los muertos en Cristo deben ser juzgados en el cielo. And that tells me they were raptured with Jesus. Y eso me dice que ellos fueron raptados con Jesús. He says they will be judged in heaven by Jesus the Lord, the Messiah, and they will be given rewards. They will be rewarded and given positions of authority. Él dice que ellos serán juzgados en el cielo por Jesús, el Señor, el Mesías, y se les darán recompensas y posiciones de autoridad. For the works, they allowed the Spirit. Why? Because they allowed the Spirit of the Lord to use their bodies then when they were alive. Por el trabajo para el Señor que ellos permitieron al Espíritu Santo hacer por medio de sus cuerpos cuando ellos estaban vivos. That is the reason they are now being judged as this is happening on the earth. That's why he brought in the dead, that the dead shall not be judged, but they will be judged in heaven, the dead in Christ. Esta es la razón por la cual ahora están siendo juzgados en el cielo, mientras que en la tierra se derrama la ira de Dios. En el cielo se juzgarán los muertos en Cristo. He's talking about the first resurrection. Él está hablando de la primera resurrección. Those that raptured with the church, Aquellos que se fueron en el rapto con la iglesia, with the living church that was transfigured, translated. con la iglesia viva que fue transfigurada, trasladada. That is the transfiguration that you see the Lord brought me above the earth and transfigured me. And when I looked at the raiment, it was super glorious, my raiment. Esta es la transfiguración que pueden ver que el Señor me llevó sobre la tierra y me transfiguró y vi que mi vestimenta se hizo súper gloriosa. And yet, when also I looked at my countenance, I realized I had been transfigured. También cuando yo vi mi semblante, supe que había sido transfigurado. That is the resurrection of the dead church, La resurrección de la iglesia muerta, the dead in Christ, los que han muerto en Cristo, and the translation of the living church, y la traslación de la iglesia viva, the holy living, the holy dead, and the raptured. But he's saying, as the breaking of the seventh seal los santos vivos y los santos muertos son raptados. Está diciendo que a lo que se rompe el séptimo sello, takes place now, after the 3.5 years post-rapture, después de los 3 años y medio, después del rapto, heavy contestation between evil and good, cuando hubo una lucha pesada y una contestación entre el mal y el bien. now I am talking about the next 3.5 years towards the 7 years post-rapture. Ahora entramos a los próximos 3 años y medio que completan los 7 años después del rapto. And I'm moving towards the temple in heaven. Y los estoy moviendo hacia el templo del cielo. What message does it behold to the church today ¿Qué mensaje puede contemplar la iglesia hoy, after this visitation here? después de esta visitación aquí, This mighty vision. esta poderosa visión? And now you see Y ahora pueden ver that as the breaking of the seventh seal and the opening of the seventh bowl of judgment on the face of the earth takes place, the church is already in heaven. se rompe el séptimo sello, se abren las 7 copas de juicio sobre la tierra, pero se ve que la iglesia ya está en el cielo.
The dead in Christ are judged in heaven at that time by the Lord Jesus Christ, the Messiah. Los muertos en Cristo son juzgados en el cielo por el Señor Jesucristo, el Mesías. And I've said that they are given rewards and positions of authority. Y estoy diciendo que a ellos se les da recompensa y posiciones de autoridad For the wonderful works they allowed the Spirit of the Lord to do through their bodies. por los maravillosos trabajos que permitieron al Espíritu del Señor hacer en sus cuerpos. That is the only reason they are rewarded. Esa es la única razón de por qué son recompensados. Even you that are alive today, Hasta ustedes mismos que están vivos hoy. the question then becomes, how much have you allowed the Spirit of the Lord to use your bodies today for the wonderful works of this coming dispensation, the coming Messiah? Entonces la pregunta se convierte en la siguiente: ¿cuánto han permitido que el Espíritu Santo utilice sus cuerpos para esta dispensación del reino del Mesías, el reino venidero? That is the only reason the church will be rewarded. Esta será la única razón por la cual la iglesia será recompensada. And he says that this is what gives the church today a hint Y dice que esto es lo que le da a la iglesia hoy una pista of the judgment seat of Christ en el tribunal de Cristo, that occurs at the same time when the armies are being gathered on the earth here for the destruction. que ocurre a la misma vez que los ejércitos son reunidos en la tierra para la destrucción. I know I'm jumping a little bit ahead of you. I'm introducing the army being gathered for judgment. But I've already read for you that it comes with an iron rod. Estoy introduciendo a los ejércitos que están reunidos para juicio. Ya leí antes que él viene con un cetro de hierro. We read in Psalm 2 Leímos en el Salmo 2, when he's warning the kings of the earth. cuando estaba advirtiendo a los reyes de la tierra. But when you go to Revelation chapter 19, Pero cuando tú miras Apocalipsis 19, after the rapture of Revelation 19 verses 6, después del rapto, Apocalipsis 19, versículo 6, all the way to verse 10, hasta el versículo 10, after the rapture now, hasta después del rapto. you see verse 11 on, Pueden ver que el versículo 11 en adelante he is talking about the heavy contestation, the deception, the delusion by the Antichrist, the false prophet, and that evil triunity of the devil with them. pueden ver la contestación, el engaño, el espejismo del anticristo, el falso profeta y esa malvada trinidad del diablo con ellos. Counterfeiting worshiping of God, bringing the abomination that causes desolation. Falsificando la adoración a Dios, trayendo la abominación que causa desolación. At that time, when the Messiah is about to come, En ese tiempo, cuando el Mesías esté a punto de llegar, see now, when they begin to wage war against Israel, then they are all gathered. cuando todos ellos empiezan a hacer guerra contra Israel, estarán todos ellos reunidos And they are destroyed by God, y serán destruidos por Dios, by the coming of the Messiah, por la venida del Mesías, by the sword of his breath, his tongue, his mouth. por la espada de su respiro, de su lengua, de su boca. That is what the Lord is talking about here in Psalm 2, Eso es lo que el Señor está hablando aquí en el Salmo 2, when he's warning the kings, cuando está advirtiendo a los reyes and he's saying, the Messiah comes, y está diciendo el Mesías viene, he's warning the kings of the earth, está advirtiendo a los reyes de la tierra that please kiss him. que por favor lo besen. He's saying, kiss the Son, Le está diciendo besen al Hijo, lest he be angry, no sea que se enoje and ye perish, but close of course, ye perish from the way, and when his wrath is kindled but a little. And he says, y que ustedes sean destruidos en el camino, pues su ira se inflama de repente. blessed are they
that put their trust in him. Dichosos los que en él buscan refugio. He's warning the kings of the earth that look, he's coming with an iron scepter, an iron rod. Él les está advirtiendo a los reyes de la tierra que él viene con un cetro de hierro, con una vara de hierro. And that iron rod comes to crush the armies of the earth, the kings of the earth, the generals of the earth, the armies of the earth that had formed a coalition with the Antichrist. Y esa vara de hierro viene a aplastar los ejércitos, los reyes, los generales de la tierra que han formado una coalición con el anticristo. And I'm using this to build a foundation as I slowly walk you into the deeper message of the glorious temple in heaven that the Lord showed me this night. Estoy usando esto para construir una fundación y poder llevarlos lentamente al significado más profundo del templo glorioso en el cielo que el Señor me mostró esta noche. What it portends into the coming dispensation post-rapture. ¿Qué significa a la dispensación después del rapto? You can see that the Lord is already speaking beyond rapture. Pueden ver que el Señor ya está hablando más allá del rapto. That should really ring bells, should ring bells into your hearts and minds and souls and lives and salvation. Esto realmente debería sonar campanas en sus corazones, en sus mentes, en sus almas, en sus vidas y salvación. The Lord now speaking in the dispensation beyond the rapture of the church, the wedding of the Lamb. Porque el Señor ahora está hablando sobre la dispensación después del rapto de la iglesia, después de la boda del Cordero. And that's why he warns here. Y por eso Él da una advertencia aquí. And he says that this is the time also when the sheep, the bride of Christ, are being blessed in heaven, rewarded, but the armies are also being gathered for destruction. Él dice que este tiempo también cuando las ovejas, la novia de Cristo, están siendo bendecidas y recompensadas en el cielo, pero los ejércitos también están siendo reunidos en la tierra para la destrucción. And he says that at that time it will be only a short time Y dice que en ese tiempo va a ser tiempo corto between the rewarding in heaven and the armies being gathered here. That time frame is almost the same. entre la recompensa en el cielo y los ejércitos siendo reunidos. Ese marco de tiempo es casi el mismo. And the Messiah comes. The gap is very small, that's what I'm saying. And he says, the nations will have been deceived. Y el Mesías viene. La diferencia es muy pequeña. Eso es lo que estoy diciendo. Él dice que las naciones han sido engañadas. But I want to go to the most important just now. Ahora quiero ir a lo más importante. Now Revelation chapter 11 verse 19 finally. Finalmente en Apocalipsis 11 versículo 19. About the temple. And he says, and the temple of God was opened in heaven, and there was seen in his temple the ark of his testament, the ark of his covenant, the ark of God. And there were lightnings and voices and thunderings and an earthquake and great hail. Apocalipsis 11:19. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. I want to bring your attention to something very critical here. That's why I deliberately began you on this journey. Quiero señalarles algo muy crítico aquí. Es por eso que deliberadamente los traje en este viaje. I remember way back, it was around August of 2003, Recuerdo hace ya un tiempo, como en agosto del 2003, when the Lord was
beginning to speak with me consistently about the coming of the Messiah, Cuando el Señor me empezó a hablar consistentemente sobre la venida del Mesías, I remember too well recuerdo muy bien that the Lord at that time, que el Señor en ese tiempo, in one of the visitations when he was calling me, en una de esas visitaciones cuando Él me estaba llamando, he lifted me up above the earth Él me levantó sobre la tierra and he took me into heaven, y Él me llevó al cielo, into his temple, the throne room. me llevó al cielo en su templo, la sala del trono de Dios. And I remember at that time, Y yo me acuerdo que en ese tiempo he showed me the ark of the testament of the Lord, Él me mostró el arca del pacto del Señor, the ark of the testimony of God, el arca del testimonio de Dios, the ark of the covenant of God in heaven, el arca del testimonio de Dios en el cielo, the ark of the New Testament, the new covenant. el arca del Nuevo Testamento, el nuevo pacto. And I remember at that time, Y yo me acuerdo que en ese tiempo, let me go stepwise here. He placed the Bible inside the ark of the covenant, permitan que vaya paso a paso. Recuerdo que el Señor colocó la Biblia dentro de la arca de la alianza and I could see from where I was y yo podía ver donde yo estaba the Bible inside the ark of the testament of God. que la Biblia estaba dentro del arca del testamento de Dios. And then Y entonces a lightning struck the Bible. un relámpago cayó sobre la Biblia. It struck the Bible there. Lightning struck the Bible, and the Lord made me know that the Bible is now openable. Un relámpago cayó sobre la Biblia y el Señor me dejó saber que la Biblia ahora se podía abrir. Then I saw the Bible inside the ark of the covenant of God in heaven. Yo vi que la Biblia estaba adentro del arca de la alianza de Dios en el cielo. In that mighty vision, En esa poderosa visión, the Bible was now open. la Biblia ahora estaba abierta. And when the Bible was opened, Y cuando la Biblia estaba abierta, then at that time, entonces en ese tiempo, again, the lightning, I want to repeat here, struck the Bible 3 times. quiero explicar esto otra vez. El relámpago cayó sobre la Biblia 3 veces. And I preached this across the entire earth. Y yo predicaba esto a través de la tierra. From continent to continent, I preached the meaning of why the lightning struck the Bible 3 times. De continente a continente he predicado el significado de por qué el relámpago golpeó la Biblia 3 veces. But at that time again, Pero en ese tiempo otra vez, an earthquake hit the ark of the covenant of the Lord. un terremoto golpeó el arca del pacto del Señor. A huge earthquake. Un terremoto inmenso. And it means that earthquake also touched the earth down on the earth. Y ese terremoto también tocó a la tierra. And I kept preaching all over the earth. Y yo seguí predicando por toda la tierra. The Lord himself in that vision, in that visitation, revealed to me El Señor mismo me reveló en esa visión that the lightning stands for the power, the authority, and the judgment of God against sin. que el relámpago representa el poder, la autoridad y el juicio de Dios contra el pecado. I am very astonished to meet it again here. Me sorprende mucho verlo aquí de nuevo. And he's saying now Y nos dice ahora that at this point, que en este punto, all of a sudden, repentinamente, now the temple of God is visible from the earth. el templo de Dios es visible desde la tierra. In verse 19 of Revelation 11, En Apocalipsis 11:19, he says, the temple of God, when the Messiah comes, el templo de Dios cuando venga el Mesías, will now be visible ahora va a ser visible from the earth. desde la tierra. People on the earth will be able to see the temple of God in heaven. La gente en la tierra van a poder ver el templo de Dios en el cielo.
when the Messiah comes back to Jerusalem after 7 years post-rapture. Cuando venga el Mesías a Jerusalén después del rapto, Coming back with the raptured saints, they have been rewarded. va a regresar con los santos que se han ido en el rapto y les va a dar recompensa. They have been given positions of authority at the wedding feast of the Lamb. Se les ha recompensado y dado posiciones de autoridad durante la boda del Cordero de Dios. They have been given reward. They have been judged Han sido juzgados y se les ha dado recompensa by Christ the Messiah. por Cristo el Mesías. Now they have come to Jerusalem. Ahora ellos han venido a Jerusalén, But he's saying from the earth, pero está diciendo desde la tierra, behold, they will be able to see inside the temple of God in heaven. está diciendo, he aquí, desde la tierra podrán ver dentro del templo de Dios en el cielo. And they will see for the first time again the ark of the testament of God, the ark of the covenant of God. It will be a stunning time. It will be such a revealing time. It will be a historic moment, a beautiful time on the earth. Y nuevamente, por primera vez, podrán ver el arca del testamento de Dios, el arca de la alianza de Dios. Será un tiempo impactante, un tiempo de mucha revelación e histórico, un tiempo precioso en la tierra. But what is the meaning of this? Pero ¿cuál es el significado de esto? He says when the temple is open in heaven Dice que cuando el templo está abierto en el cielo, and the world sees the ark of God's testament in that temple in heaven, y cuando el mundo ve el arca de la alianza de Dios en el templo del cielo, they will be able to see that the pattern of that ark of the covenant is what was actually used by Moses to build the ark of the covenant that was on the earth. la gente en la tierra podrán ver que lo que Dios le permitió construir a Moisés es la copia exacta de lo que estaba en el cielo. They will be able to see the faithfulness of the first ark of the covenant. Van a poder ver la fieldad del primer arca del testamento. They will be able to see Van a poder ver when they look at the temple in heaven cuando ellos miren el templo en el cielo and they see the ark of the testimony of God. y vean el arca del testamento de Dios. They will be able to see that it was a copy. Van a poder ver que fue una copia. What was on the earth was actually a copy of what was there. Lo que está en la tierra actualmente era una copia de lo que estaba allá. But we know it too well Pero sabemos muy bien that the ark of the covenant of the Lord on the earth que el arca del testamento de Dios en la tierra contained three things. contenía tres cosas. It contained Aaron's rod, which had flourished, which was budded. And I'll tell you that that was the symbol of approval of God over his high priest. Contenía la vara de Aarón que brotó, y eso era el símbolo de la aprobación de Dios sobre su sumo sacerdote. But let me first tell you what was contained before I give you what each represents. Primero déjeme decirles lo que estaba ahí antes de decirles lo que representaban. But the copy that the Lord allowed Moses to build on the earth, La copia que el Señor le permitió a Moisés construir en la tierra, the people of the earth will now be able to see, look, wow, it was the exact copy of what was on the earth. la gente en la tierra va a poder decir, mira, es exactamente lo que estaba en la tierra. And yet the one on the earth contained the rod of Aaron, Y la que estaba en la tierra contenía la vara de Aarón, Aaron's budded rod, la vara de Aarón que brotó, Aaron's budded rod, which was the symbol of approval of Jehovah over his high priest. que era el símbolo de la aprobación de Dios sobre su sumo sacerdote. You remember the contestation between Aaron and the other false priests. ¿Se acuerdan las peleas entre Aarón y los otros sacerdotes? When finally the Lord said, put all your rods here, and whosoever his rod shall bud tomorrow, that is the one I've chosen. Cuando el Señor les dijo que pusieron sus varas ahí y el que brotara, ese es el que él había escogido. The next thing that was contained La segunda cosa que contenía was the manna. era la maná.
the manna, the jar of manna, which is the bread that descended from heaven to the house of Jacob. Era el jarrón de maná que descendió del cielo para la casa de Jacob. And the next thing was the 10 commandments, Y la siguiente cosa eran los 10 mandamientos. the 10 commandments of the Lord. Los 10 mandamientos del Señor. So these actually represented God's choice for the priest, for the high priest, God's favor over the high priest, Esto representaba el favor de Dios sobre el sumo sacerdote. and the manna, the jar of manna, Y el jarrón de maná represented God's supernatural bread of life, representa el pan de vida supernatural de Dios. that is God's supernatural bread of life Es el pan de vida supernatural de Dios, that came from heaven, descended from heaven, que vino del cielo, que descendió del cielo. and we know who He is, Y nosotros sabemos quién es Él, the bread of life. el pan de vida. And the 10 commandments that Moses wrote Y los 10 mandamientos que Moisés escribió and placed there, they represent God's eternal law. ellos representan la ley eterna de Dios. So even when that dispensation comes, Y cuando venga esa dispensación, after you, the raptured church have gone to heaven, después de que ustedes, la iglesia raptada que se ha ido al cielo, have been rewarded and given positions of authority to reign with Christ, se les ha dado recompensas y posiciones de autoridad para reinar con Cristo. and you have come back to Jerusalem, then you will be able to watch. When you look up, you will be able to see from the earth the temple of God in heaven, and therein you will be able to see the ark of the testament of the Lord. I am now revealing to you what that will signify. Y hayan regresado a Jerusalén. Entonces cuando miren hacia arriba podrán ver el templo de Dios en el cielo, dentro del cual podrán ver el arca del testamento de Jehová. Ahora les estoy revelando lo que esto va a significar. Hallelujah. Aleluya. That when the ark of the Lord is seen Cuando el arca del Señor se vea from the earth, desde la tierra, that will be the final testimony este será el testimonio final to Israel, to the people of Israel, a Israel, al pueblo de Israel, to the nation of Israel at that time, a la nación de Israel en ese tiempo and to the people of the world, y a la gente del mundo, that the God of heaven que el Dios del cielo has now made an eternal covenant with Israel, que ahora ha hecho un pacto eterno con Israel, with Israel. con Israel. Again I said Otra vez yo dije that when the people that were raptured have come to the earth, que cuando la gente que fueron raptadas regresen a la tierra, the confederacy of evil that was post-rapture on this earth has been destroyed, la confederación malvada que quedó después del rapto ya ha sido destruida. and as you begin to wield authority here, the raptured church has come, the Messiah, to Jerusalem, post-rapture 70 years after. Mientras que la iglesia raptada que vino con el Mesías a Jerusalén empieza a ejercer la autoridad en la tierra, esto es 7 años después del rapto. And you look up and see the temple of God from the earth, you see the temple of God in heaven. Pueden mirar hacia el cielo y ver el templo de Dios en el cielo. Very stunning time. And when you will be able to see, and therein you'll be able to see the ark of the testament of God, dentro del cual podrán ver el arca del testamento de Dios. he says, from the one of the earth that contained Aaron's budded rod, symbol of approval of the priesthood, the jar of manna, the bread that descended from heaven, the eternal bread of life who is Christ for us. Dentro del arca está contenido la vara que floreció de Aarón y que era un símbolo de la aprobación
dio sobre su sumo sacerdote, el jarrón de maná, el pan que descendió del cielo, el pan eterno de vida con Cristo para nosotros. Hallelujah. Aleluya. And then the written tablets of the Ten Commandments. For me, I've told you the vision when the Bible is inside the Ark of the Covenant, that now will represent to the nations the eternal covenant. Y las tablas escritas de los 10 mandamientos, eso ahora representa para las naciones el pacto eterno, The Lord will have now again activated que el Señor otra vez ha activado upon the face of the earth, en la faz de la tierra, in the viewing of all the nations of the earth, en la vista de todas las naciones de la tierra, the eternal covenant el pacto eterno that he has with Israel. que Él tiene con Israel. Which means in that dispensation, Quiere decir que en esa dispensación, now Israel is beginning to come on board. ahora en esa dispensación, Israel empieza a subir a bordo. The Jewish church, La iglesia judía, the Messianic Jewish church, la iglesia judía mesiánica. the Jews are now coming. Ahora están viniendo los judíos. Israel, the house of Jacob, is now coming on board. Israel, la casa de Jacob, ahora está subiendo a bordo. What a mighty dispensation. ¡Qué poderosa dispensación! And representing God's choice for the priest. And then he says further on here, the everlasting covenant with Israel, that's what I said, is going to be activated. Y representando la elección de Dios para los sacerdotes, y después dice, el pacto eterno con Israel va a ser activado, The restoration of Israel. la restauración de Israel. And God will also decree his laws Dios también va a decretar sus leyes over his chosen priests to rule in his kingdom from Jerusalem with Christ the Messiah. sobre sus sacerdotes escogidos para que reinen desde Jerusalén con Cristo el Mesías. But I want to bring something to your attention here. Pero quiero traerles algo a su atención ahora. Why is it that when the Lord now shows, ¿Y por qué es cuando el Señor enseña? he shows me that dispensation Él me enseña esa dispensación and the ark of the covenant, y el arca de la alianza de Dios. the glory is not sitting on the mercy seat at this time. La gloria no está sentada sobre el propiciatorio en este tiempo. Why is it that he did not show me the glory sitting on the mercy seat? ¿Por qué no me enseñó la gloria sentada sobre el propiciatorio? Because ¿Por qué? the dispensation of mercy shall have passed. Porque la dispensación de misericordia habrá pasado. Shall have been surpassed. The dispensation of the grace that was birthed out, revealed to the church, La dispensación de la gracia que fue revelada a la iglesia and the nation, y a las naciones and humanity, mankind, y a la humanidad. on the mercy seat when the blood of Jesus was sprinkled Cuando la sangre de Jesús fue rociada upon the face of the mercy seat, sobre la superficie del asiento de misericordia and the glory sits on it, y la gloria se sienta sobre él, to bring the dispensation of the grace to the church and to the world and to mankind, to the earth, to redeem humanity. para traerle la dispensación de la gracia a la iglesia, al mundo, a la humanidad, a la tierra, para redimir a la humanidad. That dispensation shall have surpassed. Esa dispensación va a pasar. That's why you see, when I saw it now, I don't see the mercy, the glory on the mercy seat. I just want to bring that to your attention. Por eso que no vi la gloria sentada sobre el asiento de la misericordia, solo quería traer esto a su atención. That at this time, as they are seeing, the glory is not sitting on the mercy seat. Por eso fue que no vi la gloria sentada sobre el asiento de misericordia.
Why? Because the dispensation of mercy, of grace has surpassed, and the Lord Jesus, with the raptured holy saints, he will rule now with an iron scepter. When he says homosexuality is sin, it will be sin. La misericordia y gracia habrán pasado, y el Señor Jesús, con sus santos raptados, vendrá a reinar con cetro de hierro. Cuando Él diga que la homosexualidad es pecado, será pecado. When he says sexual lust is sin, it will be sin. Cuando Él diga que la lujuria sexual es pecado, será pecado. It will never be coated with sweet caramel or painted white in any way, form, or shape. El pecado no será cubierto en caramelo, dulce o pintado de blanco de ninguna forma. When he says perversion, Cuando diga la perversión, the gospel of el evangelio de la prosperidad, prosperity, when he says falsehood, cuando diga la falsedad, all these things that you see have marooned and have actually plagued the church. When he says it will be sin, during that reign of Christ, they will be called sin. esas cosas que han aislado e infestado a la iglesia, cuando diga que son pecado durante este reinado de Cristo, serán llamados pecado. In other words, a spoon will be called a spoon, and a spade, a spade. En otras palabras, una cuchara se llamará una cuchara y una pala se llamará una pala. And he talks of the lightning and the voices that are thundering and the earthquakes and the great hail, which are just but a description, precious people, of the bowl, that seventh bowl that pours of judgment. Él también habla de los relámpagos y las voces que están tronando y los terremotos y el granizo que son una descripción, pueblo precioso, de la séptima copa de juicio que es derramada, It is poured out. que es derramada. But it's so amazing that the temple can be seen from the earth. Pero es tan sorprendente que el templo se puede ver desde la tierra. The fact that there will be a temple seen from the earth, I want to make this clear. El templo se puede ver desde la tierra. Quiero aclarar esto. The fact that they will see the temple from the earth, it will not mean that that physical temple will exist in heaven. El hecho de que se ve un templo en el cielo desde la tierra no quiere decir que ese templo físico va a existir en el cielo. Why do I say so? ¿Por qué lo digo? Because you see, he says that in the all out towards the New Jerusalem from that point on, that then the God of heaven and his lamb, the Lamb of God, and the people, the saints that worship, will worship in the New Jerusalem. He says that there will be no temple because they will be the temple. Porque dice que en la Nueva Jerusalén, desde ese punto, no habrá templo, porque entonces el Dios del cielo y el Cordero de Dios y los santos que le adoran en la Nueva Jerusalén serán el templo. Ellos constituirán el templo. They shall constitute the temple. Ellos constituirán el templo. That the throne of God will be there. El trono de Dios estará ahí. The throne of the Lamb will be in that heaven of eternity. El trono del Cordero estará en ese cielo de la eternidad. And the Lamb, he says, and the people that dwelleth therein, he says, that they shall make up that temple. Y el pueblo que mora en ella será en ese templo. So the Lord this past night spoke in very major three major ways. Así que esta noche pasada habló Jehová en tres formas principales. He revealed that the rapture of the church is very near. Él reveló que el rapto de la iglesia está muy cerca. And he revealed to his servants that the moment for which to prepare a glorious raiment for the wedding feast of the Lamb is now. Y le reveló a su siervo que el momento para preparar un glorioso vestido es ahora. And he simulated that by lifting his servant above the earth with a glorious raiment into heaven. Y él simuló esto,
levantando a sus siervos sobre la tierra con el glorioso vestido hacia el cielo. Meaning following the spiritual trajectory. The spiritual trajectory that the church will follow as she enters heaven from the earth. Significando el seguimiento del trayecto espiritual que la iglesia tomará cuando entre al cielo desde la tierra. After they be falling the glory of the earth, lift up through the trajectory into heaven. Después del desembarco de la gloria a la tierra, entonces el despegue hacia la trayectoria o el camino hacia el cielo. Then again he lifted me above the earth and showed me the temple of God in heaven. Entonces él me levantó sobre la tierra y me enseñó el templo de Dios en el cielo, Speaking about the post-rapture dispensation. hablando sobre la dispensación después del rapto. Today the Lord has spoken to the nations of the earth. Hasn't the Lord spoken with you? Hoy el Señor ha hablado a las naciones de la tierra. ¿No ha hablado el Señor con ustedes? Hasn't Jehovah spoken with you? ¿No ha hablado Jehová con ustedes? The coming of the Messiah is near. La venida del Mesías está cerca. Prepare unto yourselves that glorious raiment I saw this night. Prepárense esa gloriosa vestimenta que yo vi anoche. Prepare because the time to be lifted up and transformed and transfigured and given eternal bodies is now nigh. Prepárense porque el momento de ser levantado y de ser transformado y transfigurado y dado cuerpos eternos ya está cerca. Very, very near. The rapture must now happen. Está muy, muy cercano. El rapto ahora debe suceder. May those who have ears listen to what the Spirit of the Lord says to the nations. Shalom. Que aquellos que tengan oídos escuchen lo que el Espíritu del Señor le dice a las naciones. Shalom.